Dios quiere mostrar con toda fidelidad las promesas que a través de su libro sagrado nos ha dejado escrito para el presente, futuro y eternidad a cada uno de nosotros en su libro sagrado. Y aquí nos encontramos con un libro, hermanos, que es el cumplimiento de lo que Dios le había dicho a la nación de Israel, que conquistarían la tierra de Canaán, que los llevaría a la tierra donde fluía leche y miel. Y esta generación con sus propios ojos vieron el cumplimiento de esa palabra. A pesar de que sus padres, la generación pasada, había fallado, los menores de 20 años vieron la gloria y la bendición de Dios aún estando en el desierto. Pero ahora llegaba el momento de la conquista, el momento de ver, de tocar y de disfrutar de lo que Dios le había prometido. Es tal que cuando comenzaron a avanzar hacia esta tierra, cuando los sacerdotes tocaron el río Jordán, la corriente del río se detuvo y ellos vieron cómo el río avanzaba del agua que iba hacia abajo, cómo aquel sitio se secó, y mientras pasaba el pueblo, el agua se detuvo hasta que los sacerdotes, el último pie del sacerdote dejó de tocar la orilla, el agua volvió a su normalidad. Pero llegaron a un momento crítico, difícil, y era Jericó, una ciudad fortificada, una ciudad humanamente imposible de poder conquistar, de poder vencer. Sin embargo, la Biblia nos muestra que en 7 días, solo con rodear aquella ciudad, los muros de Jerusalén se derribaron como una torre de naipes. Y podemos concluir este pasaje de las Sagradas Escrituras con respecto a la fe en 3 puntos importantes. La primera de ellas, la obediencia de la fe. La segunda de ellas podemos decir las armas de la fe. Y la tercera podemos decir la victoria de la fe. Amén. La obediencia, las armas y la victoria fueron, gloria al Señor, triunfo de la señorita fe. Y esta señorita le dio la gran victoria a esta nación, a este pueblo que venía errante caminando. Vieron cómo la fe en aquel que los había llamado, en aquel que los había guiado, en aquel que los había depositado en el lugar de las bendiciones, los muros de Jericó se derrumbaban. Pero ahí no terminaba la historia, ni termina la historia, porque la tierra que fluía leche y miel no solamente era ese sitio, habían otras tierras que conquistar, habían otras luchas que emprender y otras victorias que alcanzar. Amén, hermanos. Y ese es el propósito de Dios para con cada uno de nosotros: bendecirnos, darnos victorias, que nosotros veamos el cumplimiento de su palabra. Vuelvo y repito, que nosotros veamos el cumplimiento de su palabra, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es fiel a su palabra. Si nosotros somos infieles,
Él permanece fiel. Pero en el pasaje del capítulo 7 de Josué encontramos a Israel vencido, a Israel en afrenta, Israel avergonzado, Israel humillado, Israel vencido. ¿Cómo es posible que esta nación ahora caiga bajo la afrenta y la humillación de la derrota? ¿Por qué este pueblo ahora, en vez de avanzar, retrocede? Este pueblo, en vez de seguirle inculcando miedo a sus enemigos, ahora, ¿por qué sus enemigos toman valor para perseguirlos? ¿Por qué aquellos que fueron seguros de la victoria regresaron con sus espadas derrotadas, pero también con muertos acompañándoles? Y es aquí, hermanos míos, el tema de esta noche. ¿Por qué a veces no podemos conquistar? Pero quiero que en esta hora y en esta noche, hermanos, conquistemos a este pueblo que derrotó a Israel. No hay, sino hay. No hay de dolor, sino hay. Así como un estudiante con mala ortografía, H-A-I. Amén. Ese es el nombre de un pueblo. Pero hay estudiantes tan mala ortografía que es porque escribir ay, escriben con H y con I latina. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Pero aquí es con H, con A e I latina. Ese es el nombre de un pueblo. Un pueblo pequeño. Un pueblo donde eran pocos, podemos decir una aldea. Y Josué, en su deseo de conquista, envía a 2 espías. Y los espías regresan y le dicen a Josué: Josué, no mande a todo el pueblo. No es necesario. Allí son pocos. Manda solamente a 2,000 o 3,000, que con eso pan comido. Los derrotamos, los vencemos. Y Josué, ante la noticia que le dan los espías, dicho y hecho, manda a sus 3,000 hombres, 2,000 hombres, gloria al Señor, y se van a conquistar Ai. Pero regresaron Ai. Amén, hermanos. Gloria a Jesús. Porque salieron derrotados, salieron vencidos. E inmediatamente ante esa noticia de derrota, ¡ay!, pegó el grito Josué delante de Dios. Y cuando Josué se humilla delante de Dios y hace lo que tiene que hacer ante el descubrimiento del por qué habían sido derrotados, inmediatamente se van para Ai de nuevo y derrotan a Ai. Y aquí el Ai no es para los del pueblo de Israel, sino el Ai para los de Ai. Gloria al Señor. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Ai quiere decir ruinas, escombros, montones. La ruina había vencido a Israel, al ejército de Dios, al que pelea con Dios y sale vencedor. Los escombros, algo que no tenía fuerza, que eran montones, y que esos montones eran muy pocos, derrotaron a la nación de Israel. Permítame decirle 4 lecciones que quiero que aprendamos en esta noche, que sería
muy necesaria para que nosotros los tengamos pendientes, para que usted nunca salga derrotado, para que usted pueda alcanzar las bendiciones de Dios, para que usted siempre marche victorioso, para que el enemigo nunca le conozca las espaldas, sino sea el enemigo que huya delante de su presencia. La primera enseñanza: no subestimes al enemigo aunque esté en ruina. Aunque el enemigo sea poco, porque ello dice, son pocos. En el versículo 3 de Josué 7, así lo dicen los espías, son pocos. Subestimaron a aquel pueblo. Como lo vieron poquito, como lo vieron como que no estaban para vencer vencedores y que era pan comido, resultó todo lo contrario. No subestimes a tu enemigo. No subestimes el momento de la lucha y de la prueba que tengas que enfrentar. No importa que esa prueba parezca aparentemente ser pequeña, esa dificultad parezca ser agua bebida, no lo subestimes. Me acuerdo tanto, en una oportunidad le dije a un pastor hacia qué iglesia iba. Gloria al Señor. Le dije: hermano, usted va para una iglesia, es una iglesia bien centrada en la palabra, es una iglesia, a veces es difícil guiarla, pero con la sabiduría de Dios, Dios lo va a bendecir a usted en ese lugar. Aquel pastor me dijo: si lo de la iglesia donde vengo yo no fueron capaces conmigo, menos para la iglesia donde yo voy. Me callé la boca. No eran más de 10 miembros. Y a los 6 meses tuvieron que trasladarlo. Bendito sea el Señor. No subestimes a nadie, mucho menos a tu enemigo, porque eso pequeño, eso insignificante, eso que tú dices yo puedo vencerlo, quizás sea tu derrota. Esa cáscara de plátano quizás sea tu resbaladero. Esa pequeña piedra puede ser tu tropezadero. Cuando Goliat vio a David y se vio que salió al encuentro, Goliat dice, y la Biblia dice que lo tuvo en poco, porque era muchacho. No era ni joven, era muchacho, adolescente. Porque era rubio y de buen parecer. Amén. Y aquel paladín gigante de 3 metros lo tuvo en poco. Pero ese chiquitín, que no traía espada, ni casco, ni malla, ni nada para defender su pecho, un peto, gloria al Señor, no lo tenía, fue el que lo derrotó. Fue el que puso su cuerpo tendido de un solo golpe. Fue aquel que tomó la espada de él mismo y le cortó la cabeza. Fue aquel jovencito, gloria al Señor, que puso a correr a los ejércitos de los filisteos. Y aquí un montón, un poco de personas hicieron correr al ejército de Dios, que habían visto la gloria de Dios, cómo se derrumbaban los muros de Jericó, porque tuvieron en poco al enemigo. No confíes en tu fuerza, no confíes en tu experiencia, no confíes en tus años de vida cristiana. No confíes. No subestimes la situación que se le presente. Ellos los subestimaron. Amén, hermanos. Usted
gloria al Señor, debe entender que su enemigo es poderoso, que las fuerzas del mal son poderosas, que las obras contrarias del enemigo son poderosas. No las subestimes. No salga y dé el grito de victoria antes de que venga ella a usted. Aunque si Dios le dice grita antes de la victoria, hágalo, pero que sea Dios. Porque si usted mira el pasaje anterior, gloria al Señor, ve a un pueblo triunfando, caminando triunfante, dando un grito de victoria, dando un grito de vencedores, cuando los muros aún permanecían en pie. Pero era que Dios les había dicho. Pero cuando Dios no nos dice que aún no gritemos victoria, hay que ir confiado solamente en la gloria y en el poder de Dios. A ver, hermanos, no subestimes a tu enemigo. No subestimes aquello poco. Enfréntalo como si fueras a enfrentar a una multitud. Prepárate como si fueras a enfrentar un gran ejército. Prepárate. Amén. Solamente confía en aquel que puede dar victoria segura. Segundo, aleluya. Miren el versículo 12 que leíamos, por favor. Dice, casi al final, hay una frase que debíamos que pensar mucho. Dice, ni estaré más con vosotros. Entonces, si las cosas pequeñas nos pueden vencer, y hablando de cosas pequeñas, creo que más de una vez he dicho este poema, si acaso se le llama así. Dice, por un clavo se perdió una herradura, por una herradura se perdió un caballo, por un caballo se perdió un jinete, por un jinete se perdió una batalla, por una batalla se perdió una guerra, y todo por perderse un clavo. Amén. Cosas pequeñas nos pueden derrotar. Póngale cuidado a ello. No las mires con insignificancia, pueden ser tu derrota. Pero el segundo punto, hermano, es: sin la ayuda de Dios, cualquier cosa insignificante nos puede derrotar. Vuelvo y repito, sin la ayuda de Dios, cualquier cosa insignificante nos puede derrotar. Alabamos al Señor, hermanos. El Señor dijo: no estaré más con vosotros, como diciéndoles, ustedes fueron a esa batalla, ustedes miraron con menosprecio, subestimaron al enemigo, pero yo no iba con ustedes, yo no estaba con ustedes, y por eso ustedes regresaron derrotados. Sin la ayuda de Dios somos vencidos, por muy insignificante que sea aquello que tengamos que enfrentar. El hecho de ser cristianos, no ganaremos la batalla, o en otras palabras, no ganaremos las batallas por el simple hecho de ser cristianos. La presencia del Señor, usted no la puede abandonar, ni Dios tampoco lo puede abandonar a usted. Miren las palabras que debemos que pensar demasiado. El mismo Cristo lo dijo: sin mí
sin mí nada podéis hacer. Lo digo el Señor. Palabras que debemos que recapacitar. Sin mí nada podéis hacer. Amén. Nada. Y a este pueblo le sucede eso. Se fueron sin el Señor a enfrentar, vuelvo y repito, algo insignificante, y salieron derrotados. Derrotados sencillamente porque el ángel de Jehová, Jehová de los ejércitos, no iba con ellos. Y si Dios no está con nosotros, todo mundo contra nosotros. Pero si Dios por nosotros, podemos decir como Pablo, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Por eso el Señor le dijo a los apóstoles, a los suyos, le digo: no salgáis de Jerusalén hasta que no seáis investidos de poder desde lo alto. No salgan a hacer la obra, no salgan a predicar, no salgan a evangelizar, no salgan a hacer lo que yo les encomiendo de llevar el evangelio, hasta que mi presencia esté en cada uno de vosotros. Y eso lo necesitamos sencillamente para ser testigos de Dios. Pero ante la lucha de la vida, ante las tentaciones del mundo, ante los ataques de Satanás, debemos contar siempre con la presencia del Todopoderoso. No luche sin la presencia de Dios. No salga a la batalla sin la gloria de Dios. No comience el día sin saber que verdaderamente Dios en ese día te está acompañando. No te acuestes sin darle gracias a Dios por haberle acompañado en ese día. Porque usted sin Dios es como un estado sin ejército. Sin Dios es como aquellas ciudades sin muros alrededor. Eres presa fácil. Pero aquí, gloria al Señor, debemos que pensar: sin Dios, sin la ayuda de Él, cualquier cosa insignificante nos puede derrotar. El domingo pasado, si no estoy equivocado, el jueves, hablamos de una iglesia que había perdido la presencia del Señor, pero que el Señor tocaba para que le dejaran entrar. Porque sin Él no habrán promesas. Sin Él usted no encontrará la satisfacción de vivir en esta tierra. Sin Él usted se sentirá amargado, se sentirá abandonado, solo, frustrado, fracasado. Y muchas personas tienen los bolsillos llenos de plata, pero se sienten fracasados, frustrados, porque no le han encontrado significado a lo que es ser errantes por esta tierra. Busque siempre la ayuda de Dios. No creas que usted solo lo puede lograr. Muchos lo han tratado de hacer y han fracasado. Tercero, nuestros fracasos, nuestro momento de derrota, nuestro momento de confusión, nuestro momento de vergüenza deben llevarnos a un autoexamen, a examinarnos nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
cuando vemos que no hay victorias, cuando vemos que todo es fracaso tras de fracaso, que no hay un momento de bálsamo para nuestras vidas, que nos acompaña un derrotero todos los días, que la bandera que debíamos que agitar de la alegría se encuentra escondida en el recóndito de nuestra alma y nos reímos por apariencia solamente. Que podemos decirle a los demás: ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Pero por dentro, su interior le dice: no estás muy bien. Que pasan los años y su vida cristiana no crece, su gozo, su fe no crece, no hay victorias. Y cada día y cada mes, gloria al Señor, el déficit es en rojo. Es el momento de hacernos un autoexamen. Pablo dice: unos duermen, es decir, habían muerto. Unos están enfermos y otros están debilitados. Mas dice: pero si nos autoexaminásemos o nos examináramos nosotros mismos, porque a veces esperamos, como he enseñado estos días, que Dios abra nuestro corazón, pero a veces necesitamos ir donde el médico y decirle: yo necesito esto que me hagas, yo tengo estos dolores, me duele el alma, me duele el pecho, siento una amargura profunda, siento una tristeza que nada me la quita. Hacerse un autoexamen. Y eso hizo inmediatamente Josué cuando vio la derrota. ¿Por qué regresamos fracasados? ¿Por qué regresamos derrotados? ¿Por qué le dimos la espalda al enemigo? ¿Por qué el enemigo ahora va a tomar fuerza contra nosotros? ¿Qué van a decir entre las naciones? ¿Dónde está nuestro Dios? Comenzó a analizar y a preguntarse qué había pasado, qué estaba sucediendo, por qué ese fracaso, si los muros de Jericó se habían caído sin necesidad de utilizar la espada en contra de la pared y se cayeron. ¿Por qué ahora, cuando utilizan la espada ante un montón, ante unos pocos, salen derrotados? Se hacía el examen. ¿Dónde está el error? ¿Dónde estuvo la falla? ¿Por qué regresamos frustrados? ¿Por qué resultamos fracasados? ¿Por qué regresamos vencidos? Porque a veces, gloria al Señor, para siempre las cosas marchan, pero ninguno de nosotros hace un pare para examinarnos. ¿Dónde está ese fracaso? ¿Por qué Dios permitió tal cosa? ¿Por qué Dios nos puso en un momento de afrenta? ¿Por qué el enemigo se tuvo que reír de mi derrota? ¿Por qué el enemigo tuvo que conocer mis espaldas? ¿Por qué? Si ese no es el plan, si ese no es el propósito de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me encuentro así, vacío? ¿Por qué me encuentro así, sin fuerzas? ¿Por qué me encuentro así, desanimado? ¿Por qué me encuentro así? ¿Por qué? Si ese no es el plan, ni es el propósito de Dios para con mi vida. Examinarnos. Nosotros no podemos quedarnos, aleluya, como la gran mayoría lo hace, y damos un aplauso a Josué, que no hizo lo que muchos de nosotros hacemos: acusar y buscar a quien como chivo expiatorio para decirle que esa persona es la responsable y la culpable de mis desgracias. Porque eso sucede cuando hay fracaso en el hogar. Alguno de los dos acusa al otro diciéndole que es el culpable. Cuando el hijo se va de la casa,
culpando a los padres. Cuando el estudiante fracasa en sus estudios, culpando a los profesores. ¿No lo han oído ustedes, padres de familia? Josué no hizo tal cosa. Josué se botó al piso. Josué comenzó a clamar delante de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos fracasados, porque fuimos derrotados, porque fuimos vencidos. Y sencillamente aquí habían sido fracasados y vencidos, aunque Josué no lo había cometido, pero había un pecado oculto, un pecado escondido, un pecado que nadie lo sabía, un pecado que solo lo sabía aquel que lo había cometido, pero que lo había silenciado. Allá dentro del pueblo, había uno que había cometido pecado y lo había escondido. Si esto fue para un pueblo, gloria a Dios para siempre, ¿cómo lo será más tarde para nuestras vidas? Y cuando Josué se humilla y hace ese examen ante Dios, Dios le dice: Josué, ¿por qué clamas a mí? Si usted mira en el versículo 10, y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Había algo oculto, escondido. Amén. Cuando las relaciones en el hogar comienzan a fallar, como hablábamos ayer con una pareja, es porque alguno de los dos tiene algo escondido. Cuando el muchacho se encierra en la pieza y no quiere saber de papá y mamá, es porque algo está escondido. Cuando el hijo no quiere que le busquen en su mochila los cuadernos que dice llevar, es porque tiene algo escondido. Al que no le gusta que le miren el Facebook, se alarma cuando otro le toma el celular, se asusta, se eriza, es porque tiene algo escondido. Cuando llega tarde y le preguntan por qué llega tarde y se enoja, es porque tiene algo escondido. ¿Por qué se tiene que enojar? Tiene algo escondido, tiene algo oculto. Amén. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Amén. Cuando sus padres se meten a su pieza porque más o menos creen que estás oyendo algo, viendo algo, te haces el dormido, hay algo escondido. Hay algo escondido. Que no te gusta que te pregunten para dónde vas, te enojas. ¿A ti qué? Porque tienes algo escondido. Pasen un buen salivazo mientras yo me paso un buen trago de agua. Hágate un examen.
A veces miramos miramos la viga del otro. Miramos los errores del otro. Miramos el comportamiento del otro. Y le decimos al otro: oye, qué bigota tienen tus ojos. ¿Será que tus ojos no esconden una paja? ¿Eh? ¿Qué dice el Señor? Saca primero la paja, algo oculto, algo pequeño, algo escondido. Sácalo de ti. Y cuando tenga los ojos limpios, que ya tus ojos no te vayan a delatar, entonces saca la viga que hay en el ojo de tu hermano. Sigan pasando saliva. Pero yo tengo la respuesta para ustedes, mis hermanos. Yo tengo la solución para ustedes. Este libro sagrado lo dice. Y se la voy a entregar. Y usted lo sabe. Usted lo conoce. La Biblia dice: el que cual gato tapa su pecado, ¿qué dice? No prosperará. Siempre serás fracasado, frustrado. Nunca podrás levantar tu cabeza. Levanta tu cabeza y ve la sonrisa del diablo. ¡Ja, ja, ja! Y usted una vez la baja. Levanta tu cabeza y la conciencia te dice: ¿y eso para qué lo vas a hacer? No viva más así. Camina por esta tierra con su cabeza en alto, victorioso, viendo en tu presente y hacia el futuro la gloria de Dios, viendo la victoria de Dios. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, alcanzará misericordia. Y la misericordia es mejor que la vida. Póstrate cual Josué. Haga un examen. Y cuando Dios te diga: muchacho, muchacha, he querido bendecirte, he querido darte victorias, he querido llevarte de gloria en gloria, no quiero verte más vencida por el enemigo, no quiero verte fracasado, fracasada, no quiero verte andando en esa situación. Y lo que tú tienes es esto, lo que tú tienes es aquello, lo que tú tienes es otro. Y cuando tú te enfrentes y te confrontes con la verdad de Dios, con la palabra de Dios, con la santidad de Dios, tengas que decir, como dijo Isaías: ay de mí. Nos postremos y nos humillemos y busquemos la solución. Y ese es el cuarto paso. Sin santidad, o la santidad delante de Dios, es el paso para conquistar. Miren el versículo 13. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema del medio de vosotros. Haga un examen, pero cuando te encuentres hasta ese examen y que reconozcas verdaderamente tu falla, límpiate de eso. Santifícate.
Apártate de eso. Y Dios dice aquí en la palabra del Señor: hasta que hayáis quitado el anatema del medio de ti, no podrás hacer frente a tus enemigos. Mientras tú no quites tu pecado, mientras usted no saque lo que tiene oculto en su corazón, en su alma, que tanto guarda con recelo, que tanto esconde con recelo, ese día, gloria al Señor, nunca jamás podrás vencer a tus enemigos. Siempre huirás ante tus enemigos. Conocerás a un Dios grande, poderoso, vencedor, triunfador en todas las áreas. Pero usted no podrá disfrutar de la victoria del Señor. Tú no podrás disfrutar de la gloria de Dios. Usted no podrá avanzar vencedor, y mientras tú avances, tus enemigos retrocedan. Es aquí el momento donde tenemos que despojarnos de todo peso que nos asedia ante una nube de testigos que tenemos. Dios quiere ver un pueblo victorioso, un pueblo vencedor, un pueblo que alcance las promesas de Dios, un pueblo lleno de la gloria de Dios, un pueblo con los dones del Espíritu Santo, un pueblo en el cual cada familia disfrute de paz, disfrute de armonía, disfrute de la presencia del Señor. Pero hay que sacar ese pecado oculto que hay en nuestras vidas. El que se aparta alcanzará misericordia. Acán había sido el responsable de esta derrota. Había tomado algo que no le pertenecía a él, le pertenecía a Dios. Todo aquello que conquistaron de Jericó, todo debían que sacrificarlo a Dios. Acán lo tomó para él. Tomó un pedazo de tela, un lingote de oro y otras cosas más, y los escondió. No quiso reconocer su pecado. Él veía cómo Josué había dado la orden de buscar entre las tiendas que llamaran tribus, que llamaran príncipes, y que por cada familia comenzaran a buscar. Él veía cómo buscaban entre las tiendas lo que él había tomado, pero guardó silencio. Y por al guardar silencio, y cuando encontraron en su tienda escondido aquello, Josué tomó una determinación de lo cual solo era digna. Mataron a Acán, a su esposa y a sus hijos. Por el pecado de uno solo, la familia sufrió. Acán, ¿por qué no fuiste capaz desde el principio, cuando Dios descubrió la verdad? Cuando Dios dijo desde un principio y le dijo a Josué: hay anatema dentro del pueblo de Israel. ¿Por qué no corriste inmediatamente? ¿Por qué no te postraste, Acán? ¿Por qué no te humillaste pidiendo perdón? ¿Por qué no sacaste aquello oculto? ¿Por qué lo dejaste hasta que llegaran y buscaran y encontraran lo que tú tenías guardado? ¿Por qué, Acán, no salvaste tu cabeza? Acán, ¿por qué no salvaste la cabeza de tu esposa? Acán, ¿por qué no salvaste la cabeza de tus hijos? ¿Por qué traíste turbación a tu hogar? Muerte a tu hogar, luto a tu hogar, tristeza
aquellos que te conocieron, ¿por qué acá no lo hiciste en el momento en que Dios había descubierto la verdad? Y yo te digo a ti también lo mismo. Estás esperando que Dios te ponga en ridículo, que Dios te ponga en afrenta delante de todos. Cuando veas que ya no hay nada que salvar, cuando veas que ya no hay nada que rescatar, cuando ya la espada de Dios pone fin a todo eso, solo para que la muerte señoree, ¿piensas actuar? Dios es Dios de promesas, es Dios de victorias, y Dios quiere que tus ojos vean la fidelidad de Dios. Pero Dios te pide a ti que te santifiques, que te santifiques. Si aquel pueblo hubiera ido santo, si aquel pueblo se hubiera guardado de haber tomado anatema, ahí hubiera sido más ruinas de lo que había sido en una sola oportunidad. Israel no regresaría con la derrota, siempre tendría la victoria. Ese es mi consejo, hermanos. Hay promesa de Dios para nosotros. Hay bendiciones de Dios para ustedes. Porque si digo nosotros, pensará que es para mí y mi familia. Hay bendiciones para ustedes. Grandes bendiciones para ustedes. Grandes victorias para ustedes. Grandes promesas de Dios cumplidas en esta iglesia se harán realidad. Sus ojos lo verán, mis ojos lo verán. Pero para ello, hermanos míos, guardándonos para la gloria del Señor, aleluya, viviendo para Él y viviendo para Él, avanzaremos victoriosos. Guárdate y cuida para aquel que te ama y quiere mostrarte la gloria en su vida. Padre que estás en los cielos,